Los transistores de efecto campo realmente tienen una estructura, si vemos su estructura física, podemos pensar que es muy parecida a la de los BJTs. Fijaros la estructura que tienen. No es más que una secuencia de zonas NPN. ¿Nos suena eso? Eso se parece muchísimo a un BJT, ¿verdad? Pero el principio de funcionamiento que va a gobernar a este tipo de transistores es completamente diferente, porque fijaros, ¿os acordáis cuál era el truco para que el BJT funcione como transistor y no como simplemente un par de diodos? Exacto. La zona de la base, la zona central, es muy, muy estrecha. Y fijaros la zona central que tenemos aquí. Súper ancha, ¿verdad? Además está representada así para que se vea que es súper ancha. Bien, esto es así porque lo que estamos intentando es aprovechar un efecto distinto de los semiconductores. Estamos intentando aprovechar como si tuviéramos una unión PN, pero en esta dirección. De hecho, se pueden hacer transistores de efecto campo que serían más o menos así. Voy a pintarlo de dos colores diferentes para que se vea bien. Podemos hacer un transistor efecto campo sin necesidad de esa capa de óxido que pone ahí y la capa de metal, simplemente con zonas NPN puestas en vertical. El efecto sería el mismo. Lo que estamos intentando es que haya uniones parecidas a la unión PN en esta dirección. Nuestra intención es que no pueda entrar nada de corriente en esta dirección. Fijaros, en esa dirección la corriente se encontraría un diodo en inversa, ¿verdad? Lo mismo aquí. No quiero que entre nada de corriente en esa dirección. No quiero que haya pérdidas en esta dirección. Porque este terminal de aquí, ese que pone una G, lo voy a poner más grande por si no se ve bien. Este que pone una G, que es la puerta, gate, este es el que va a hacer el papel de lo que antes llamábamos base. Acabamos de hacer un problema de transistores BJT. Sabemos que la intensidad de la base es mucho más pequeña normalmente que la intensidad del colector, por ejemplo. Bueno, pues en este tipo de transistores la intensidad que se correspondería con la de la base es prácticamente nula. No va a poder haber una conducción en esta dirección de la base hacia adentro. En este caso, la estructura no tiene aquí una zona N, sino que tiene algo que hace el papel de zona N. Ese algo que hace el papel de zona N es una capa de metal que está conectada al transistor, a ver si soy capaz de colorear esto bien, a través de una capa de óxido de silicio. El óxido de silicio es aislante. No es perfecto como ningún aislante es perfecto, pero es muy buen aislante. Así que en la dirección de la flecha roja no va a circular absolutamente nada de corriente. Y en esta dirección, en la dirección horizontal, pues en principio tampoco, ¿no? Sería difícil que hubiera conducción. Habrá la conducción que se corresponda con la conductividad del semiconductor, que por lo general no tiene por qué ser especialmente buena. Pero fijaros una cosa más. Aquí tengo un diodo en inversa, y este a lo mejor está en directa, podría estar, pero aquí tengo un diodo en inversa, este me va a bloquear completamente el paso de la corriente. Es decir, en principio no debería haber corriente en esta dirección. Lo que pasa es que con este tipo de transistores vamos a hacer una trampa. Nosotros vamos a poner una polarización entre estas dos zonas que nos va a crear una zona de vaciamiento. ¿Os acordáis de la zona de vaciamiento del diodo de unión PN? Yo os explicaba el diodo de unión PN con la idea de que tuvierais muy claro lo que pasa en la unión. No tanto para explicar el funcionamiento del diodo, sino para que tuvierais muy claro lo que pasa en la unión. En la unión, acordaros lo que pasaba, había una zona de vaciamiento. ¿Os acordáis lo que quería decir la zona de vaciamiento? Quiere decir que no hay portadores libres de carga, sino que hay carga espacial. Solamente están los iones de la zona P, en este caso,
con las cargas remanentes de los iones de la zona tipo P, es decir, con cargas remanentes tipo negativo, que están fijos en la red, ¿vale? Entonces, eso en principio, esta capita que hay aquí, que sería una zona de vaciamiento, en principio no conduce a nada. Cada vez vamos peor, ¿verdad? Pero si yo pongo una tensión a la contra de lo que sería la unión PN, es decir, si aquí tengo la zona P y aquí tengo la zona N, esto sería una tensión VG cada vez mayor, llega un momento que el semiconductor no puede responder al requerimiento de cargas negativas que debería haber en esta zona solamente con la carga espacial. La carga espacial es limitada, es la que hay en esa zona espacial. Llega un momento que no puedo atender al requerimiento de carga negativa que hay debajo solamente con la carga espacial. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza a haber electrones de esta zona, que siempre hay un remanente de electrones en esa zona, aunque sean minoritarios, electrones de esa zona que empiezan a subir y a ocupar el lugar que le corresponde a las cargas negativas. Fijaros que durante el tiempo que nosotros tengamos esa tensión negativa y grande en ese terminal, vamos a tener aquí una capita muy fina, muy cercana a la capa de óxido, a la que yo llamo capa de inversión. Y la llamo capa de inversión porque vosotros sabéis que en un semiconductor tipo P suele haber huecos libres, y sin embargo hemos conseguido que en este semiconductor tipo P, muy cerquita de esta zona, haya un exceso de portadores negativos, de electrones. Y esos electrones, eso sí que no encuentran ninguna traba para viajar de un lado a otro, porque eran los huecos los que tenían problemas para superar la unión PN. Los electrones pueden pasar a la zona N sin ningún problema. Con lo cual tendríamos, controlando con la puerta, con la unión que tenemos aquí arriba, que es la que hace el papel de la base en el otro transistor, controlando con la puerta, tendríamos una situación en la que es posible que haya una corriente eventualmente grande en esta dirección. Y eso es lo que nosotros entendemos como transistor. Un transistor no es más que un dispositivo que con la ayuda de un terminal es capaz de permitir o no el paso de la corriente entre los otros dos terminales. En este caso los otros dos terminales se llaman fuente, source, que sería la S, y drenador, drain, ¿vale?, que es la D. Cambia la nomenclatura, pero la idea con la que está hecho el dispositivo es exactamente la misma y su funcionamiento va a ser muy similar. Lo cual va a hacer que las gráficas que nosotros representábamos, ¿os acordáis de la gráfica que os acabo de poner en el examen del transistor BJT, que es la gráfica característica del transistor? Bueno, pues vamos a ver si podemos generar unas gráficas similares con este tipo de transistor, y si podemos, eso significa que funciona igual que el BJT, que las diferencias que hay entre uno y otro serán puramente, pues, detalles menores, pero el funcionamiento general va a ser el mismo. Aquí tenéis la explicación de la capa de inversión. Fijaros, mientras yo tenga una capa de inversión, como esta, la capa de inversión va a tener más o menos portadores dependiendo de lo grande que sea la tensión de puerta, ¿verdad? Esa es la que me va a permitir el paso de los portadores. Eso quiere decir que yo podría calcular cuál es la relación entre la I sub D, que es la única corriente que va a circular aquí, la corriente horizontal. Yo podría calcular la relación que hay entre I sub D y la diferencia de potencial entre los extremos entre los cuales circula, que es V de S. Fijaros, tengo como una especie de paralelepípedo. Aquí es un rectángulo, pero en volumen sería un paralelepípedo, que permite el paso de la corriente en esta dirección y cuya conductividad o cuya resistencia va a depender únicamente del número de portadores que tiene esa zona de conducción. Podría entenderlo, abusando un poquito, podría entenderlo como su conductividad va a ser mayor cuanto mayor sea su ancho,
¿vale? Vamos a intentar entenderlo geométricamente, que es más fácil. Cuanto mayor sea su ancho, mayor es su conductividad. Yo puedo establecer una relación entre I sub D y V de S que va a ser lineal. Aquí va a haber una resistencia. Y esa resistencia va a ser la resistividad del material en el canal de conducción multiplicada por la longitud del canal de izquierda a derecha y dividido por la sección del canal perpendicular al plano del dibujo. Y si aumenta esa sección, es decir, si aumenta VGS y aumenta esa sección, la resistencia disminuye y permito mayor paso de la corriente. Es decir, la corriente es lineal con VDS e indirectamente nos va a salir dependiente de la VG. Todo lineal, fácil de calcular. No vamos a entrar exactamente en las ecuaciones, pero es todo lineal y fácil de calcular. Ahora, todo eso está hecho suponiendo que la VDS es muy pequeña. Es tan pequeña que yo puedo considerar que VGS es igual que VGD. Pero si VDS empieza a ser grande, fijaros que es posible que VGS sea bastante diferente de VGD. Entre los dos extremos hay un pequeño desequilibrio, ¿no? Eso quiere decir que el canal puede ser más importante en este extremo que en este. Puede querer decir, incluso llevándolo al extremo, si yo hago que VD sea muy grande, puede querer decir que yo puedo estrangular el canal en este punto y no permitir que siga subiendo la I sub D linealmente con VDS. Eso querría decir que he llegado a una ID saturada. ¿De acuerdo? Y a partir de ese momento la ID va a ser siempre la misma. Y ya va a dejar de depender del potencial VDS, va a depender ya solamente de VGS. Va a depender solamente del límite que hemos establecido por este extremo. Si eso lo traduzco a gráficas, fijaros, habría una zona en la cual la I sub D va creciendo linealmente. Aquí tenemos I sub D representado frente a VDS. Olvidaros de la parte izquierda de la gráfica. De aquí hacia allá vamos a olvidarnos de momento. Vamos a ver solamente la parte derecha de la gráfica. Tengo I sub D respecto de VDS. Fijaros, es lineal con VDS, toma un valor distinto dependiendo de cuál sea la VGS, pero es lineal respecto de VDS, hasta que llega un momento que se satura y permanece constante, horizontal. Solamente dependería de VGS. A esta zona de aquí la llamamos zona lineal y a esta zona de aquí la llamamos zona de saturación. La gráfica nos recuerda muchísimo la del BJT, ¿verdad? Solamente os tengo que dar un disgusto, y es que en el BJT, lo voy a poner en rojo, en el BJT, esta zona de aquí la llamábamos zona activa directa y a veces lineal. Y esta zona de aquí la llamábamos zona de saturación. Desgraciadamente, cuando se hizo el primer estudio sobre transistores, no se pusieron de acuerdo y le pusieron nombres muy parecidos que tienden a hacernos equivocarnos. Saturación para los transistores FET y MOSFET sería equivalente a zona activa directa para los transistores BJT y es la zona que utilizamos para amplificación. Y saturación para el BJT aquí se llama zona lineal y esta es la zona que utilizamos para conmutación. La nomenclatura es distinta, pero lo que hace el transistor es lo mismo. Ahora vamos a ver un poquito en detalle la zona izquierda de la gráfica. Fijaros, aquí hay una V que llamamos VP, V de pinch-off.
La zona izquierda de la gráfica está representando la I sub D, pero no frente a VDS. Hacia la izquierda el eje cambia, hacia la izquierda ponemos el eje VGS. Esto es una costumbre que se tiene al representar los transistores MOSFET, de utilizar la misma gráfica, y en la misma gráfica ponemos hacia la derecha VDS y hacia la izquierda VGS, para hacerlo más compacto. Es como si fueran dos gráficas que he puesto juntas, son independientes entre sí. Fijaros la VP. La VP sería la mínima VGS que me hace falta para que I sub D empiece a conducir. Esta VP es la mínima VGS que me haría falta en este dibujo para que esta zona empiece a conducir, con una VDS muy pequeñita. Y cuando tengo diferentes VD y VS, sería la mínima VGD para que no se me estrangule el canal. Fijaros que esta VP, tal como hemos hecho nosotros nuestras explicaciones, yo necesito poner una VP, o sea, necesito que VGS tome un valor que sea positivo para que empiece a haber canal, ¿verdad? A ese tipo de transistores de efecto campo se les llama transistores de acumulación. Necesito que haya una VGS para que empiece a haber conducción. Os voy a volver a poner la gráfica de la estructura, esta estructura de aquí. Yo necesitaría una VGS mayor que 0 para que haya conducción. Eso sería un canal, un transistor de canal de acumulación. El que tenéis en el dibujo se llama MOSFET de deplexión. Y fijaros, una cosita que he pasado por alto para que no os dierais cuenta hasta ahora, que dice que VGS es menor que 0. Eso suena raro, ¿verdad? Toda la explicación le estoy diciendo para una tensión positiva en la puerta. Si VGS es menor que 0, la hemos fastidiado, no hay canal, ¿no? Bueno, sabemos que las uniones PN, para cada unión PN, nosotros sabemos que hay una tensión de contacto en la unión, y esa tensión de contacto la podemos controlar por construcción de nuestro PN. La podemos controlar a base de poner un dopado mayor o menor en los semiconductores. Bueno, pues en el transistor de efecto campo también podemos poner un dopado mayor o menor en los semiconductores, y podemos llegar incluso de forma artificial, podemos llegar a crear un canal de conducción, incluso aunque no exista una tensión de puerta que nosotros estemos aplicando. Es decir, puedo poner un dopaje tan fuerte que solamente con el equilibrio del propio semiconductor ya exista una zona de deplexión y ya exista un canal. A ese le llamaríamos el MOSFET de deplexión. La gráfica que la representa sería exactamente igual que esta, va en la misma dirección, solo que el VP mínimo no hace falta que sea positivo, con uno negativo ya me vale, y ahora cuanto más grande lo ponga, pues mayor canal voy a tener. ¿Vale? Ese límite lo puedo tener en la parte positiva o en la negativa. Y ahora os tengo que dar un nuevo disgusto, y es que claro, igual que veíamos en los transistores BJT, los transistores de efecto campo también pueden ser de canal N o de canal P. Hemos visto los de canal N, con una zona P que forma un canal N. Bueno, pues también los hay con una zona N que forma un canal P. ¿Cuál es la diferencia en su funcionamiento? Que todos los signos van al revés. Entonces nosotros, para no equivocarnos demasiado, lo que hacemos es cambiarle los signos a los términos que vamos a poner en nuestra gráfica. Nos quedan las gráficas exactamente iguales, pero los signos están todos cambiados. Yo os he explicado el de canal N porque es el que normalmente se utiliza, ¿vale? Es el más usual, pero existe también el otro que simplemente tiene toda la polaridad inversa. Ahora lo vamos a ver con algún ejemplito y lo vais a entender mejor. Bien, en el caso del transistor, no os estoy comentando la simbología que hay, el criterio de símbolos que hay para el MOSFET, me imagino que ya os suena bastante. Hay varios símbolos que podemos utilizar para el MOSFET, aquí tenéis algunos de ellos dibujados a lo largo del tema.
¿vale? Bien, lo digo porque ahora voy a dibujar un circuitillo. Imaginaros que yo tengo un circuito, un problema de un tipo muy parecido a los que estamos haciendo hasta ahora. Va a ser de canal N. Voy a poner el canal aquí unido. Voy a poner aquí una RG, aunque no haga falta. Voy a poner aquí una RD. Este es el drenador. Esta es la fuente. Esto es VDD. Y aquí voy a poner una fuente de entrada. V de entrada. Me ha quedado un poco chueco, pero se ve, ¿no? Sería el mismo tipo de circuito que hemos estado analizando con el BJT. Ahora me dan este circuito. ¿Cómo lo puedo yo analizar? Bueno, podría hacer, como en el caso del BJT, podría decir, el funcionamiento del transistor en sí es muy complicado para poner una función analítica, porque las funciones analíticas del BJT eran exponenciales, eso no nos gusta tratarlo a nosotros de forma directa, y hacíamos simplificaciones, hacíamos modelos. En el caso del MOSFET no es necesario hacer tanta simplificación y tanto modelo, porque la ecuación que gobierna el funcionamiento del MOSFET es relativamente sencilla, es cuadrática o lineal. Fijaros, esto sería en la zona de saturación y esto sería en la zona lineal. ¿Vale? Entonces, nosotros normalmente hacemos la aproximación. Si lo queremos utilizar como amplificador, lo vamos a utilizar en la región de saturación, cogeremos la fórmula completa, que no es lo habitual porque este tipo de transistores se suelen utilizar para conmutación. Si lo queremos utilizar en conmutación, vamos a utilizar la zona lineal y simplemente vamos a sustituir la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con un problema como este? La resolución es exactamente la misma que nosotros tenemos hasta ahora. Malla de entrada, V de entrada es igual a IG por RG más VG, esta es la G, S. Malla de salida, V de D va a ser igual a I sub D por RD más V de S. Parece que va a ser un sistema de ecuaciones, pero este sistema de ecuaciones enseguida se va a volver muy trivial, porque fijaros, estamos diciendo que en un transistor MOSFET, la I sub G, la corriente desde la puerta hacia adentro suele ser nula, podemos considerar que sea nula, con lo cual esto es cero. VGS sabemos exactamente su valor, es la V de entrada. Y vamos a poder calcular cuánto valen VGS y VDS porque sabemos cuánto vale I sub D. I sub D normalmente va a ser una fórmula cuadrática, K por VGS menos V de pinch off al cuadrado. Esta es una de las múltiples formas en las que se puede poner la ecuación. Nos suelen decir cuánto va a valer la K, de forma directa o indirecta, de tal modo que se nos quedaría un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que al despejarlo nos quedaría una ecuación de segundo grado. Sabéis que una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones. Una de ellas es absurda, porque no es compatible con el problema que estamos haciendo, y nos quedamos con la otra. ¿Vale? Tendremos que decidir simplemente cuál de las dos es la absurda. En este curso, os digo esto muy rápido, porque en este curso no os pedimos que sepáis hacer la resolución completa. Yo quiero que sepáis cómo se hace simplemente, pero no os voy a pedir problemas de resolución completa. ¿Alguna pregunta? Fijaros, esta ecuación cuadrática es esta ecuación cuadrática de aquí. La he puesto de una forma más sencilla para que veáis la relación, pero es esta ecuación cuadrática de aquí.
Bien. Aquí tenéis para la polaridad inversa. Vamos a comparar el transistor BJT con un transistor MOSFET, ambos funcionando como inversores, es decir, funcionando en conmutación. Os lo voy a dejar planteado y el próximo día lo acabamos. Fijaros, cuando estamos trabajando en conmutación, nos interesa que el transistor oscile entre la zona de saturación y la zona de corte. En un análisis muy a lo bruto, yo podría decir, si la tensión de entrada es alta, el transistor conduce. Si conduce, la diferencia de potencial VCE sería igual a 0,2 voltios, 0,1, 0,2 voltios típicamente, ¿verdad? Lo cual quiere decir que la V de salida va a ser pequeña. Y si la tensión de entrada, voy a ponerlo del mismo color que os lo explicaba el otro día, si la tensión de entrada, V de entrada, son 0 voltios, es pequeña, el transistor está en corte, lo cual quiere decir que aquí no está circulando ninguna corriente, por lo tanto IC vale 0. Si IC vale 0, V de salida sería igual a VCC. Esto estaría funcionando como un módulo de inversión lógica, ¿verdad? Vamos a ver el mismo funcionamiento con un transistor MOSFET en conmutación. Si la entrada es pequeña, si la entrada es 0, voy a ponerlo en rojo, no es suficiente para crear un canal. Si no es suficiente para crear un canal, I sub D es 0. Si I sub D es 0, eso significa que la V de salida sería igual a VCC, o en este caso a VDD, la alta. De lo contrario, si la V de entrada es muy grande, no me importa la tensión que haya entre drenador y fuente, la corriente va a ser siempre la de saturación. Que es alta. Si la corriente es la de saturación, eso es como si aquí hubiera un cortocircuito hacia tierra, con lo cual V de salida sería igual a 0. ¿Vale? Está funcionando del mismo modo como un inversor. Y fijaros que el razonamiento que yo he hecho para deducir cuáles son los valores de las salidas es prácticamente el mismo para los dos transistores, ¿verdad? Este va a ser el tipo de resoluciones que vamos a hacer con el transistor MOSFET. El próximo día terminaremos de hacer este razonamiento y os explicaré cómo funciona el MOSFET en tecnología CMOS. Muchas gracias.